Sí. Bendiciones. Hoy continuamos con la lección número 3 de este módulo que comenzamos hace 2 clases, titulado La justicia de Dios. Y hoy vamos a continuar con esta lección que se ha titulado Justificación y Santificación. Vamos a aprender acerca de la importancia de estos términos tan profundos y sobre todo de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Vamos a ir un poquito profundizando más acerca de estos temas tan importantes. Así que los dejo con su profesor. Y buenas noches a todos y a todas. Pues continuamos con esta enseñanza, ¿verdad? Que es tan preciosa porque nos estamos dando cuenta que no sabíamos mucho de la justicia de Dios, ¿verdad? Pero ya aprendimos que es la justicia de acuerdo a su significado en la primera clase. En la segunda clase vimos lo que era la justificación, quién nos justificó, por qué nos justificó. Y en esta tercera lección vamos a ver estos dos puntos que entre la justificación que va acompañada de la santificación, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento inmediatamente nosotros recibimos justificación, recibimos santificación, increíblemente. Entonces, miren, esta enseñanza más que nada es para quitar toda venda que tengamos, porque muchas veces cuando nosotros nos congregamos, nos hacen preguntas como, ¿crees que la salvación es eterna? ¿O crees que tú ya eres justo? ¿O crees que tú ya eres santo? Y nosotros nos quedamos así de, pues sí, pensamos, ¿verdad? Decimos, pues sí, ¿no? Sin embargo, nos queda la duda, porque no sabemos exactamente. Pero este módulo de la justicia de Dios nos va a abrir los oídos y los ojos espirituales para poder darnos cuenta que la justicia de Dios abarca la justificación, la santificación y la glorificación, que esa la veremos luego, aparte de estos dos temas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener la certeza de que nosotros hemos sido justificados y santificados por medio de la obra redentora de Jesús por causa de su muerte, de su sangre y de su resurrección victoriosa. Que no nos quepa la menor duda si nos llegan a preguntar y que dudamos porque no tenemos mucho conocimiento, pero estas enseñanzas nos van a revelar cómo somos, quiénes somos y en qué situación estamos espiritualmente. Y bueno, la Biblia nos enseña que la salvación tiene tres facetas. Y es tan importante que nosotros conozcamos estas tres facetas para que ya nadie nos engañe, nadie nos diga, tú ni eres justo, tú ni estás justificado. Ay, no. ¿Cuál glorificación vas a tener así como eres? Pues el Señor nos eligió así como éramos, tal como éramos, nos escogió, nos eligió. Y miren, todo esto hemos recibido por causa de lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso ahora vamos a ver dos de estas tres facetas. Vamos a ver la justificación que continúa en la santificación. Y vamos a ver primeramente estos tres significados bíblicos de justificación, santificación y glorificación. Primero, aunque glorificación lo vamos a ver ahorita. Continuamos. Vamos a ver estos tres conceptos de la salvación. Tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Tú reconociste al Hijo de Dios como tu Señor y Salvador.
El día que tú confesaste con tu boca que Jesús era Dios en la segunda persona de la Trinidad, y creíste que Él murió por ti en la cruz del Calvario y que derramó toda su sangre para el perdón de tus pecados, en este momento recibes estas tres cosas. Y bueno, la primera, la santificación. La santificación es un acto de Dios mediante el cual Él, o sea, Dios, pronuncia a un pecador como justo debido a la fe de ese pecador en Cristo. Con eso más que suficiente. Somos justificados o declarados justos en el momento de nuestra salvación. En este momento somos salvos. Inmediatamente de nuestra salvación adquirimos las tres cosas que vamos ahorita a desarrollar. Y Pablo dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, inmediatamente serás salvo, ¿verdad? Inmediatamente. Tú lo crees en tu corazón, tú lo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que le levantó el Padre de los muertos. En ese momento recibes la justificación, la santificación y el futuro de la glorificación. Todo eso es un regalo. Ahora, la santificación, después de que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en el momento en que tú reconoces al Hijo de Dios, te justifica el Señor, te perdona tus pecados, pero al mismo tiempo dice que este proceso de la santificación mediante la cual los cristianos son separados para Dios del resto del mundo, ya no son creación, son ni criaturas de Dios, sino somos hijos. Para santificarnos en el momento en que aceptamos a Jesús y progresivamente liberándolos de la corrupción espiritual y moral del pecado para llegar a la madurez espiritual por medio de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de uno. Ya me justificó el Señor, ahora ya me está, desde este momento que acepté a Jesús, me está santificando. Y en segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y Salvador, bueno, y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, ya acepté a Jesús, ahora voy a ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios y del Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la santificación. Pero también viene esa esperanza que tenemos de la glorificación. Eso que nos ha prometido el Señor al haber recibido al Hijo como nuestro Señor y Salvador. Es la eliminación final de Dios del pecado de la vida de los santos para que estén sin culpa en Cristo ante el acceso directo de la presencia de Dios, disfrutando de la santa comunión con Él a través de su gloria en la eternidad. O sea, esta esperanza que tenemos de que desde el momento en que nosotros ya reconocimos al Hijo de Dios, ya tenemos la justificación, ya nos hizo justos, ya nos santificó, nos está santificando. Este es un proceso, pero cuando ya nosotros partamos con el Señor, seremos glorificados y tendremos acceso a la presencia directa de Dios sin ningún problema. Y estaremos con Él en comunión por la eternidad. Esa es una promesa tremenda de parte de Dios. Y en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros se de manifestar. O sea, tal vez estamos pasando por pruebas. Tal vez tenemos enfermedades, tal vez tenemos aflicción, tal vez estamos batallando con algunas cosas, pero dice Pablo, nada se compara con la gloria venidera que se va a manifestar cuando estemos en la presencia del Dios creador, de nuestro amado Padre, y vamos a tener esa comunión por la eternidad con Él. O sea, vale la pena, aunque es muy doloroso, pero vale la pena. Vale la pena esperar el tiempo del Señor. Continuamos. Entonces ya vimos detrás este significado de estas tres cosas, de estas tres em, facetas que recibimos a causa de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y Él inmediatamente nos da la salvación, pero con estas tres facetas que son tan importantes que conozcamos. Y estas tres palabras se utilizan siempre para describir el inicio del camino de un creyente. ¿Por qué? Porque vamos a un proceso completo de salvación. O sea, no te quedaste en ya me salvó, voy a la iglesia, se acabó. No, él me va a seguir santificando. Él va a seguir trabajando conmigo. O sea, ya me justificó, pero va a seguir trabajando conmigo, ¿verdad? Entonces, como cristianos fuimos justificados cuando confesamos a Cristo y creemos en Él, pero somos santificados mientras crecemos en santidad a través de la obra del Espíritu, y un día vamos a ser glorificados cuando nosotros ya estemos ante la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando seamos resucitados a la vida eterna. Esto es maravilloso. O sea, esta esperanza que nos da el Evangelio de Cristo no lo tiene nadie. Nadie te puede ofrecer tanto como es nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos puede ofrecer tanto como lo ofrece el Dios triuno, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Son cosas que nadie puede tener si no ha reconocido al Hijo de Dios y ha aceptado la salvación y la vida eterna. Qué maravilloso. Anhelamos nosotros tener todo esto. Así que es importante que todo discípulo de Cristo estudie estas tres etapas, ¿verdad? Porque son tan importantes y con ellas vamos a aprender que la justificación es un evento único e inmediato. Aceptas a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente la justificación. La santificación es un proceso para llegar a la santidad. Hoy me limpia de una cosa, hoy me limpia de otra cosa, hoy me limpia de otra cosa, pero la glorificación es un evento futuro y eterno. Estas tres cosas son importantes que sepamos, porque hay ocasiones en que nos pueden condenar, culpar, nos pueden decir, tú tienes que cumplir con ciertas reglas, tú tienes que hacer ciertas cosas, tú tienes que trabajar en la iglesia, tú tienes que trabajar en el reino, porque si no, no recibes la justificación, la santificación y la glorificación. Y estas tres etapas son automáticas de recibirlas en la justificación, en la santificación, un proceso poco a poco, y en la glorificación, la esperanza de un futuro glorioso. Nadie te lo puede dar, nadie te lo puede dar más que Dios. Y eso es exactamente dado en el momento en que tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. No hasta que trabajes para el reino, hasta que trabajes
para alguna iglesia, hasta que trabajes para un evento. No, esto es gratuito. Esto no te lo puedes ganar con obras. Después de que ya estás en Cristo, sí debes de tener obras y fe, porque tu fe sin obras no funciona, pero no es para ganarte la salvación ni la vida eterna, ¿verdad? Es para que tú trabajes, para que sirvas a tus hermanos, a la iglesia, y para que tú vayas y prediques la palabra, pero no tiene nada que ver con estas tres cosas que son gratuitas en el momento en que recibes a Jesús. Nadie te puede condenar, nadie te puede decir, condicionar, que si tú no estás en ciertos lugares, que si tú no haces ciertas cosas, que si tú no cumples con algo, no vas a recibir justificación, salvación, santificación y glorificación. ¿Queda claro con esto que vamos a aprender? Que nadie nos puede quitar la justicia de Jesús. Nadie nos puede quitar la justicia que nos dio el Padre por medio del Hijo, y nadie nos puede quitar la justificación, la santificación y la futura glorificación, la esperanza de este futuro eterno. Qué bueno que te congregas, qué bueno que estás en algún lugar, qué bueno que trabajas, qué bueno que sirves, pero hasta ahí. No tiene nada que ver con el pago de de, de estas tres etapas. Y en esta clase vamos a estudiar hoy solo la relación entre la justificación y la santificación para que quede bien claro, para que aprendamos bien a detalle. ¿Por qué yo tengo primero que ser justificado para recibir santificación y para recibir glorificación? ¿Sí? Bueno, continuamos. Primero, la justificación, que ya vimos que era, ¿verdad? Que la recibimos en el momento que aceptamos a Jesús. Bueno, este ya dijimos en la clase pasada que es un atributo esencial de su ser divino, ¿verdad? Y refleja su naturaleza santa y su carácter que es perfecto y recto, lo cual se manifiesta en su ley y juicio. Esto demuestra que Dios repudia el pecado, pero por su amor, por la justicia manifestada por la obra redentora de Cristo, el cual pagó el precio por nuestros pecados, Él ya quedó satisfecho con lo que hizo Jesús. De esa manera recibimos la justicia, porque la demanda de justicia ya fue satisfecha. El Padre no nos podía dar la justicia si no había alguien que diera su vida por nosotros, que muriera en lugar de nosotros y que nos justificara. Ya lo hizo. Entonces la justicia es el estándar por el cual somos medidos. La justicia divina de Dios es la única que nos puede medir qué tan justos somos o qué tan injustos somos. Esa es la justificación. Y la santificación, este es un proceso y es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Dios nos dio al otro consolador para que Él nos enseñe, nos revele, nos hable, nos ministre, nos consuela, nos fortalece, nos guía, ¿verdad? Nos guía para llegar a ser como Cristo, a semejanza de Cristo. Entonces Él nos va ayudando a la santificación. Y esta santificación implica que yo voy a ser transformada internamente. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio radical en mi manera de pensar, en los deseos que yo tenga y en las acciones.
De esta manera yo voy a llegar a vivir una vida más santa y con obediencia a Dios. Sin ayuda del Espíritu Santo, yo no puedo ser santificado. Aunque ya tengo, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ay, esas tres etapas ya están adjudicadas al creyente. Pero el que me lleva a la santificación es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y este proceso de la santificación es continuo y gradual. Y esto se va a llevar a cabo a través de tu tiempo de oración, a través de tu tiempo de estudio de la palabra de Dios, a través de tu comunión, tanto con Dios como con otros creyentes. Y vas a aprender a depender del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el verdadero maestro. Cuando tú abres la Biblia y empiezas a leerla, tú tienes que pedirle, Espíritu Santo, revélame la palabra. Espíritu Santo, ilumíname la palabra. De otra manera yo no puedo aprender ni estudiar, porque yo puedo leerla como cualquier libro. Qué bonito, dice, qué interesante está, pero no me va a transformar, porque para que me transforme tiene que ser para mí palabra viva, rema, algo que llegue a mi corazón y diga, wow, esta palabra dice que yo tengo que dejar de odiar, yo tengo que perdonar, yo tengo que obedecer, yo me tengo que sujetar a la palabra de Dios, yo tengo que ser una buena persona. Yo no debo pecar voluntariamente, es decir, pecamos a veces sin darnos cuenta por la naturaleza adámica que tenemos. A veces sí nos damos cuenta que estamos fallando, pero la verdad de las verdades es que ya teniendo al Espíritu Santo, ya no pecamos con tanta facilidad y el Espíritu Santo siempre está exhortándonos. Entonces, esa dependencia que yo tenga con el Espíritu Santo me va a llevar a, a, a santificar mi vida y me va a posicionar, como vemos, nos va a posicionar en un lugar de reino. Porque tú puedes presumir que aceptaste a Jesús, que ya fuiste justificado, santificado, pero tus obras dicen lo contrario, tus hechos dicen lo contrario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no estás permitiéndole tú al Espíritu Santo la transformación integral de tus pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque no lees la Biblia, porque no tienes tiempo de oración, porque no tienes comunión con Dios. E incluso la comunión con otros creyentes, como lo estamos haciendo ahorita, esta es una comunión que tenemos, una relación, una comunión cada lunes en donde aprendemos de Dios, aprendemos la palabra, aprendemos las enseñanzas, entonces tenemos una comunión con los creyentes. Eso a mí me edifica, eso a mí me alimenta, porque yo aprendo y aprendemos. Entonces es buena la relación con otros creyentes, pero la más importante es mi relación con Dios. Eso es lo de la santificación. Esa, esa santificación va a transformarme internamente, siempre y cuando yo lleve estos pasos.
tiempo de oración, tiempo de estudio de la Biblia, comunión con el Señor, comunión con otros, me va a llevar a una dependencia total con el Espíritu Santo y esto me va a santificar, dice, progresivamente. Amén. Continuamos. Entonces ya estamos viendo la justificación y la santificación, tan importantes. Lo de la glorificación lo veremos dentro de 8 días. Ahora, ¿por qué digo que nada más hoy estamos viendo estas dos? Porque lo más importante mientras estamos con vida es esta unión. Porque tanto la justificación y la santificación son beneficios gemelos que se derivan de la unión con Cristo por la fe. Y estas son dos líneas distintas porque la justificación te está justificando de tus pecados, la santificación te está santificando, limpiando del pecado, pero son simultáneas, o sea, las recibimos, las adquirimos en el momento que recibimos a Jesús, pero a causa de nuestra comunión con Dios, nosotros estamos ejerciéndolas, por lo que Cristo mismo es el centro del Evangelio y por la fe somos salvos en unión con Él. Y en el momento de la fe salvadora, el cristiano, ya dijimos, es justificado y santificado. Así que no permitas que te engañe nadie diciendo que tú no eres justo, que tú no eres santo, porque no te congregas o porque te congregas y no estás trabajando en algún ministerio. Qué bueno que lo hagas, pero la justificación y la santificación no tienen nada que ver con tus obras. Continuamos. Ahora vamos a ver qué otorgan estos dos beneficios o líneas simultáneas. ¿Qué otorga? Vamos a ver. Ya tengo la justificación, ya tengo la santificación, pero ¿qué me otorgan? Primeramente, vemos que la justificación es un beneficio legal de nuestra unión con Cristo que nos otorga perdón de pecados y justicia ante Dios solo por la fe en Cristo Jesús. Yo con eso tengo más que suficiente para poder, por fe, recibir este beneficio legal. Con ello, yo recibo el perdón de todos mis pecados. Y Pablo lo dice en Romanos 3, 23, 25. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por la gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús, gratuitamente, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, quien recuerda nuestros pecados pasados somos nosotros, Dios no. Nuestros pecados pasados ya no existen para Dios. Dice que es una hoja blanca, está en blanco. Si tú le preguntas a Dios, ay Señor, ¿te acuerdas lo que pasó tal día cuando yo no te conocía? Dice, no, no, no recuerdo, hija. Yo borré todo por medio de la justificación en Cristo Jesús. Te puedo recordar los pecados que estás cometiendo ahorita, que estás en Cristo, y por medio del Espíritu Santo te los recuerdo para que te arrepientas, o te digo qué estás haciendo, pero los pasados no, porque es un beneficio legal la justificación. Y Pablo vuelve a recalcarlo en Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Nadie. Si tú le preguntas a Dios, oye, ¿me puedes justificar por medio de la ley? Te va a decir, Señor, no. No, 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 porque dice que la justicia de Dios, fíjense, no lo puse aquí, pero fíjense, la justicia de Dios fue antes de la ley de Moisés. Y como ejemplo tenemos a Abraham. La Biblia enseña que Abraham fue justificado por la fe, porque creyó en Dios y en su promesa. Inmediatamente se le imputó la justicia a Abraham. Y todavía no estaba Cristo y la ley tampoco estaba, porque él es un ejemplo de cómo la justicia de Dios no es por la ley. Y Abraham cometió un montón de errores, pero dice que él creyó en Dios y le fue contada por fe, por justicia. Esa fe le fue contada por justicia. Dice en Gálatas 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, la verdad, hermanos, mi justicia no tiene nada que ver con la justicia divina. Entonces, Señor, ahora lo que dices, yo te justifico por la fe en Cristo Jesús. No voy a justificarte por la ley ni por tus obras, ¿verdad? Continuamos. Ahora, ¿qué vamos a recibir cuando hablamos de la santificación? ¿Qué beneficio tengo yo? Dice que es un beneficio espiritual. Fíjense, la justificación es un beneficio judicial, o sea, legal, pero la santificación es un beneficio espiritual que ganamos a causa de nuestra unión con Cristo. Implica la transformación del creyente a la santa semejanza de Jesús, como ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Qué me beneficia? ¿Qué aporta la santificación para mí? Sabemos que es un beneficio espiritual, la santificación, porque ya estamos en Cristo, ahora sí ya estamos en Cristo, ahora sí ya podemos nosotros tener esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces, un beneficio espiritual, la santificación. Y Pablo lo vuelve a recalcar en Efesios 4:22-23. Dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, renueva tu mente por medio de la palabra de Dios, renueva tu mente por medio de la sangre del Cordero, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de la relación, la comunión que tengamos con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener esa, esa transformación a semejanza de Cristo, para que así podamos decir, tengo la mente de Cristo, porque siempre decimos, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo, sí. Entonces, ¿por qué actúas como actúas? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué eres como eres?
Por eso es importante que nosotros conozcamos a detalle todo esto. Entonces, es un beneficio espiritual, ¿verdad? Entonces, ya vimos cómo estamos viendo estos dos beneficios o líneas simultáneas, ¿verdad? Y ahorita nosotros también hablando de esto de la santificación dice que tiene otro efecto positivo. La santificación puede ser definitiva y también progresiva. Definitiva, ¿por qué? Porque dijimos que en el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento se me dio la santificación. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo me apartó para Él, me justificó, me santificó y perdonó todos mis pecados, pero al mismo tiempo comenzó a haber un cambio en mi mente. Al principio que aceptó a Jesús, da inicio, porque yo lo estoy autorizando al aceptar a Jesús y decirle, ven, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador, ven y entra a mi corazón. Yo lo estoy aceptando y da inicio a la obra del Espíritu de santificación, es decir, ahora sí ya puede trabajar en nosotros el Espíritu Santo porque ya estamos apartados, ya estamos justificados y la conversión va a comenzar inmediatamente. Por eso es definitiva, porque inicia el Espíritu Santo a santificarnos. Ahí comienza. Entonces en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Miren, hablábamos hace rato, conversando May y yo, ¿por qué alguna gente dice, yo fui cristiano, pero ya no quise, me fui al mundo o ya regresé a mi religión porque no me gustó? Entendemos que la salvación no se pierde. Nosotros renunciamos a ella, que es diferente. Pero tú puedes ver gente en la iglesia que se dice cristiano, pero no vive como cristiano. Entonces la pregunta es, si ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador, ¿por qué no piensa como yo, que yo sí he creído en la santificación, en la justificación, en la reconciliación, en la adopción, en la glorificación? Y yo sí he visto los cambios. Yo no soy perfecta, ni he llegado a la meta, ¿verdad? Pero yo ya no soy como era. Y yo he cambiado y dejado muchas cosas. Y si a mí, a mí me dijeran, por causa de que a veces te decepcionas de ciertas cosas en la iglesia, que te dijeran, eh, te regresarías a tu religión o te regresarías al mundo? No, jamás, porque yo sé lo que hizo Jesús en la cruz y yo sí lo acepté como mi Señor y Salvador y yo sí estoy convencida de que separada de Él yo soy menos que nada y que si yo no tengo al Espíritu Santo me muero y me voy al infierno. Entonces la gente, ¿por qué dice, "Ah, ya no quiero ser cristiano"? Porque nunca lo fue, porque nunca aceptó verdaderamente a Jesús como Señor y Salvador, porque no fue una realidad para ellos la justificación ni la santificación.
Por eso dice la palabra que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Dice que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. O sea, tú estás conviviendo con la cizaña y no sabes cuál es la cizaña, porque dijimos que la vez pasada, que es tan parecida la varita del trigo y de la cizaña hasta que ya crece. Es cuando te das cuenta que trae fruto del trigo y que la cizaña nada más trae ramas. Pero eso es hasta que ya crecen y crecemos junto con ese tipo de personas que se dicen creyentes, que se dicen cristianos. Por eso muchas veces dices, no entiendo por qué actúan así, no entiendo por qué hacen ciertas cosas que no son correctas, no entiendo por qué están hablando, pensando, actuando como si no, nunca hubieran sido salvados o como si nunca hubieran conocido a Jesús. Y es por eso, hermanos, porque no son verdaderamente creyentes. Si van a la iglesia, si se congregan, pero no han entendido lo que es la justificación, la santificación. Porque si tú de verdad fueras un hijo de Dios, esta santificación del Espíritu Santo, día tras día tras día, porque no estoy hablando de personas que se acaban de convertir, porque es lógico. Pasan 3 años para que tú más o menos entiendas el Evangelio. 3 años. Pero hay allí personas que tienen hasta 10, 15, 20, 30 años y dices, y siguen igual. Ahí es donde no entiendes. Por eso en estas enseñanzas nosotros estamos aprendiendo la responsabilidad tan grande que tenemos de ser hijos de Dios. Si de veras eres un hijo de Dios, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo todos los días que te santifique. Y la otra, el otro, digamos, que nos beneficia también y nos ayuda y tiene esas dos facetas, es definitiva, pero también es progresiva, lo que acabamos de decir, porque es un proceso continuo hasta llegar a ser santo según la semejanza de Cristo a medida que la fe nos une a Cristo y el Espíritu Santo nos continúa santificando, santificando hasta que nos muramos. Pablo dice en Efesios 4:21, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos con esta nueva vestidura. Su justicia, ya dijimos, de Cristo. Esos son los vestidos de la justificación, porque dice que somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Por eso necesitamos todo este conocimiento para poder llegar a entender la importancia que es que nosotros seamos justos. Somos justos, sí, somos justos. ¿A causa de qué? De lo que Jesús hizo en la cruz. Fíjense en Romanos 4:1-4 dice, no lo tengo ahí tampoco. Dice Romanos 4:1-4.
Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, por lo que hizo Jesús y por nuestra fe en Jesús, nos va a ser contado todo, todo. Y Santiago en Santiago 2 14 17 dice Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ya las obras son después de la santificación. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, para que no les deis, para que no les, pero que no, perdón, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha así también la fe? Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ya me santificaron, ya estoy vestida del nuevo vestido que es la justicia divina de Jesús, pero nosotros ahora ya estamos caminando en la santificación y entonces ahora sí yo tengo que actuar por medio de esa transformación para servir a otros. ¿Continuamos? Así que la justificación y la santificación es tan importante que nosotros la aprendamos bien porque es la doctrina de la justificación. Esta doctrina de la justificación es el eje sobre el cual gira la puerta de la salvación. Tú dices que eres salvo, entonces ya eres justificado y santificado. Ambas son necesarias e inseparables a la salvación. ¿Por qué? Porque un creyente no puede ser santificado sin haber sido justificado primero. Solo por la fe los pecadores son justificados y santificados en Cristo. Es decir, a mí, si yo no he recibido a Jesús como Señor y Salvador y no he recibido la justificación en Cristo, ¿cómo me van a santificar? No se puede, ¿verdad? Primero la justificación y luego la santificación. Mi mamá decía, pero ¿de qué me voy a arrepentir, hija? Yo no he hecho nada malo. Yo ayudo a la gente, yo les bendigo, yo les doy ayuda, yo me porto bien con los vecinos, yo no hago nada malo. Dice que no hay justo ni uno en la tierra. La única manera de ser justificados ante el Padre es por medio de la obra redentora de Jesús. Entonces, no eres santo si tú no estás justificado. Si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no puedes ser santo, porque ese es el proceso siguiente, el paso siguiente de la justificación, la santificación. Y otra vez Pablo dice en Efesios 2 8 9 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación no es por lo que tú hagas. La justificación no es por lo que tú hagas. La santificación no es por lo que tú hagas.
Pero ya cuando estás en la santificación, ahí sí ya puedes tener obras buenas. Continuamos. Por tanto, un incrédulo debe ser llamado primero a su necesidad de justificación antes de hablarle sobre la santificación. Y lo dice Pablo. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú no puedes decir, es que como yo era bueno, me portaba bien, hacía buenas obras, pues no, él no era una persona problemática ni nada, por eso Cristo me salvó. Mm, Porque Cristo ha salvado a asesinos, a ladrones. Aquí no es por tus obras, ¿verdad? Cristo, aun siendo pecadores, murió por nosotros. Así que primero hablo de la justificación y ahora voy a hablar de la santificación. Y Pedro, continuamos, ¿ya? Y Pedro lo dice, habla sobre llamar ahora sí ya al creyente a la santificación. Ya lo justificó, ahora santificarlo. Dice en primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó, o sea, te está llamando, ¿verdad? Ya te recibió como tu hijo, ya te recibió como su hijo justificado, ahora los llamó a ser santos. Dice, como aquel que os llamó es santo, o sea, Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo digo, no, pues Dios es santo, pero yo no puedo ser santo. Pero dice que el Padre, por medio del Hijo, nos santifica con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso algún día vamos a ser como el Hijo, porque nos está santificando poco a poco, paso a paso. Y tú puedes enojarte y decirte, ay, pero sí, todavía tengo ese carácter, ay, pero es que todavía me enojo, es que todavía peleo, es que todavía. Sí, porque todavía batallamos con nuestra naturaleza adámica y estamos en un cuerpo corrupto. Pero aquí lo importante es que es gratuita también la santificación, causa de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, aceptemos también que poco a poco, paso a paso, tanto es definitiva como es una santificación gradual. Así que no nos desesperemos. Poco a poco vamos a ir cambiando. Pero ¿cómo vamos a cambiar? Estudiando la palabra, orando, teniendo relación con los santos, pero sobre todo relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Continuamos. Por tanto, con esta enseñanza entendemos que, a ver, en la justificación, la ley es el espejo que nos muestra nuestra condición espiritual y al estar lejos de Cristo, por lo que los pecadores reciben la gracia de Dios para perdón y justicia. O sea, la ley es un espejo, porque te dice que en los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no darás falso testimonio, no. Y tú te ves en ese espejo y dices, ay, no, ¿verdad? Y dices, uy, estoy bien lejos de Cristo. Eso muestra mi condición espiritual. La justificación me está mostrando que por gracia
soy salvo, que ya me perdonó mis pecados, que ya me justificó y eso no lo podía hacer la ley, porque la ley era solamente el espejo de mi condición espiritual, pero la justificación es un regalo que me perdona mis pecados. Entonces, esa es la justificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Dice la gracia, o sea, la santificación, la gracia de Dios es el jabón purificador que necesitamos para lavarnos por medio del Evangelio y así ejercer la santificación que Dios obra en los creyentes. O sea, es un regalo. La gracia es gratuita. La gracia es un jabón purificador y con él nos podemos lavar por medio de la palabra de Dios y podemos ejercer la santificación que Dios obra en los creyentes por medio de Cristo. Entonces, imagínense qué maravilloso saber todo esto. Ahora, con todos estos puntos claves podemos ver que la predicación del Evangelio no consiste simplemente en predicar a Cristo para justificación, ¿verdad? Sino también en predicarlo para la santificación. Y Juan 17:17, Cristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, mientras más lea la palabra, mientras más estudie la palabra, va a ser el jabón purificador que me va a limpiar día tras día y me va a santificar día tras día hasta llegar a la imagen de Jesús. Así que todo esto es gratuito y todo ya lo tenemos a causa de haber recibido. Si verdaderamente tú creíste en el Hijo de Dios, tienes tanto beneficio, estás tan llena de beneficios a causa de la justificación y de la santificación y de la futura glorificación que tendremos cuando ya nos vayamos con el Señor. Así que es maravilloso todo esto. Continuamos. Ahora resumimos que en esta lección, que la justificación de Dios provee el fundamento para la santificación. O sea, primero la justificación y ese es el fundamento para la santificación. Luego, la santificación es el resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque vamos a responder a la gracia de Dios con un deseo de vivir de acuerdo al carácter santo y justo de Dios. ¿Se dan cuenta? No podemos adquirir la justificación y la santificación por más que sirvas, por más que trabajes, por más que te esfuerces, por más que trates de ser bueno. Nada, ninguna obra podrá darnos esto que nos da nuestro Señor Jesucristo en la cruz gratuitamente. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con un gran temor.
y no ser malagradecidos con lo que hizo Jesús en la cruz. Porque de verdad que aquellos que dicen, ya me voy al mundo, ya no quiero saber nada del evangelio, yo ya no quiero saber nada de los cristianos. Qué vergüenza, ¿no? Porque en algunas ocasiones tienen razón por lo que ven, por lo que saben cómo son ciertos creyentes. Una vergüenza que la gente diga, para ser como tú, mejor me quedo en el mundo. No, qué vergüenza. Valoremos lo que tengamos. Valoremos este sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Valorémoslo. Porque, miren, nuestra salvación le costó la vida a Jesús. Derramó toda su sangre en esta cruz. Dio su vida por nosotros. Dice que en Efesios, Pablo dice, Efesios 6, 20, 23 dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas era muerte o es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, que es la glorificación, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con eso ya resume todo en Efesios. Pablo, de verdad, como él había ido al tercer cielo, sabía tal cual lo que nos convenía, lo que íbamos a recibir, porque es el único apóstol que nos lleva a entender lo que es la salvación de una manera detallada. Y yo sé que no es fácil entender estas enseñanzas, porque estas enseñanzas ya son teología, pero las necesitamos saber. Por eso se las explico lo más sencillo que pueda, porque, miren, hermanos, si no tenemos ese conocimiento, hasta esclavos nos volvemos de los mismos hermanos, nos volvemos esclavos del mismo hombre. Terminamos siendo esclavos de alguien que es un ser humano, cuando tenemos ya todo aquí en Cristo Jesús. Así que gloria a Dios, hermanos, por estas enseñanzas. Gloria a Dios porque estamos aprendiendo a ser libres, verdaderamente libres por la obra redentora de Jesús, pero temerosos de que si no cuidamos y guardamos nuestra salvación que le costó a Cristo en la cruz, ¿qué va a ser de nosotros? Ya no hay esperanza. Si nosotros nos alejamos de Cristo, ya no hay esperanza. Por eso es tan importante, hermanos. Así que terminamos pues con esta enseñanza.